Le podemos dar un aplauso al Señor. El único que merece la gloria se llama Jesucristo y por eso estamos en este lugar. Y esta noche quiero hablarle acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús tiene un lugar en la historia. Por eso nuestra era se llama después de Cristo. Antes que Jesús naciera, se llama antes de Cristo. El nombre de Jesús es la persona más conocida en esta tierra. Cuando Jesús vino a la tierra, marcó una gran diferencia para el ser humano. Mostró a un Dios vivo en esta tierra y se sigue manifestando hasta el día de hoy. Todos los imperios han caído. Los nombres de los imperios hoy son vituperados. En los nombres de los emperadores hoy se utilizan como nombres para animales. Por ejemplo, el nombre de Nerón. ¿A quién le pone Nerón usted? ¿Usted ha escuchado que alguien se llama Nerón? Y si usted se llama Nerón, discúlpenos. Pero normalmente ¿a quién le ponen Nerón? A los perros. Pero usted no escucha que a un perro le ponen Pedro, le ponen Juan. Ciudades han sido nombradas en honor a personas que vivieron bajo el cristianismo como los apóstoles. Sin embargo, se mofa, la misma humanidad se ríe de esos grandes imperios. ¿Por qué razón? Porque el ser humano pasa, pero Dios permanece para siempre, igual que su palabra, ¿verdad que sí? Entonces podemos entender que Jesús tiene un lugar y tendrá un lugar a lo largo de la historia. Pero necesitamos conocer quién es Jesús. Y vamos a iniciar una serie. La próxima semana mi esposa va a estar compartiendo la segunda parte de esta serie, donde vamos a conocer a Jesucristo y vamos a ver algunos nombres que nuestro Señor en la palabra de Dios se le han otorgado. Vamos a ir directamente a estos nombres o títulos de nuestro Señor Jesucristo. El primero que quiero mencionarles es el autor y consumador de la fe. Y quiero animarle a hacer algo. Cuando estaba haciendo la lista de estos nombres, estaba diciendo, Señor, gracias, porque cada uno de ellos los conozco. Obviamente esto es una investigación, no es que todos estaban en mi memoria. Tuve que investigar estos nombres, pero gracias, Señor, que cada uno de estos nombres están en mi corazón. Y quiero animarle que los anote para que estos nombres se guarden en su corazón. El autor y consumador de la fe. El segundo es el Cordero de Dios. El siguiente es el Cristo, el Mesías. El Alfa y Omega. ¿Sabe qué significa Alfa y Omega, verdad? Primero, último. Principio y fin. Él estuvo al inicio y estará en el final. Nadie está antes de Él y nadie está después de Él. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Ahí están las citas, cada uno de ellos. Mejor se las repito. El primero, el autor y consumador de la fe, eso está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. El Cordero de Dios, Juan capítulo 1, versículo 29. Cristo Mesías, Juan capítulo 1, versículo 41. El Alfa y la Omega, Apocalipsis 22, 13. Emmanuel, Mateo capítulo 1, versículo 23. Sol de justicia. Hay veces cantamos canciones, ¿verdad? Y no sabemos de dónde sale. Escuchamos sol de justicia y después estrella de la mañana. Bueno, sol de justicia. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Gran Dios y Salvador. Tito capítulo 2, versículo 13. Continúa. Hijo de David. Se recuerda
¿Por qué inició este nombre, este título para nuestro Señor Jesucristo? Porque de la simiente de David, de la descendencia de David, iba a nacer el Rey eterno. Por eso, cuando aquel ciego se encontró con Jesús, Bartimeo, él le llamó y le dijo: Hijo de David, heredero del trono eterno, ten misericordia de mí. Hijo de Dios, Lucas capítulo 1, versículo 35. Hijo del Altísimo, Lucas capítulo 1, versículo 32. Hijo del Dios viviente, Mateo capítulo 6, versículo 16. Hijo del hombre, Mateo capítulo 8, versículo 20. Hijo unigénito, Juan capítulo 3, versículo 16. Rey de los judíos, Juan capítulo 19, versículo 19. Y aquí entramos a unos muy importantes: juez de vivos y de muertos, juez de todo ser humano. Hechos capítulo 10, versículo 42. León de Judá, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Luz de las naciones. Y definitivamente que cuando Jesús vino a esta tierra, trajo luz a las naciones, ¿no es así? Sabía que antes que Jesús viniese a esta tierra, la era de las personas, lo que ellos vivían era oscuridad. Había una manera de actuar en ese tiempo donde el asesinato, donde el vandalismo era parte de la vida del ser humano. Y hablar de amor al prójimo era ilógico. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, definitivamente que trajo luz a las naciones. Luz de los hombres, Juan capítulo 1, versículo 4. Maestro y Señor, Juan capítulo 13, versículo 13. Único mediador. Y quiero por favor que usted repita eso conmigo. Único mediador. No existe otro mediador entre Dios y los hombres. Existe un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es su nombre? Jesucristo. Jesús. Yahshua. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y aquí partimos con Isaías capítulo 9, versículo 6. En una ocasión, conversando con una persona que era de una religión que niegan la deidad de Jesucristo, cuando leímos esta porción, quedó en silencio. Jesús toma el título de admirable, Isaías capítulo 9, versículo 6, y todos los que continúan están en ese mismo versículo. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Mire este nombre de Padre eterno. Para aclararle en este sentido, note cómo Jesucristo aquí muestra su deidad. Porque a veces decimos: no, es que Jesús no es el Padre. Jesús no es igual al Padre. Observe lo que dice Isaías, que Él es Padre eterno. Y el anterior dice Dios fuerte. Una ocasión alguien dijo: pero es que eso es un Dios con D minúscula. Como hay una Biblia ahí que pone a Jesucristo con D minúscula. Aún en esa Biblia adulterada, en este versículo todavía no lo han cambiado. Y Jesús aparece con Dios con D mayúscula. Porque Él es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El que continúa, príncipe de los pastores. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4. Príncipe y salvador. Hechos capítulo 5, versículo 31. Y aquí viene el penúltimo. Resplandor de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y ahora le voy a mencionar uno
que bajo ninguna circunstancia debe de ser pasado por alto. Y cuando uno lee este versículo, la vasta mayoría de cristianos celebramos este nombre. Así que cuando yo se lo lea, usted tiene que celebrar también con el Señor el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a darle el mejor de los aplausos al Rey. Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese quiero enfocarme en este día, en esta noche. Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Debemos de celebrarlo? Sí, debemos de celebrarlo. Pero más que celebrar y más que dar un aplauso como el que acabamos de dar, más de llenarnos de gozo y decir: mi Dios es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, esa palabra Señor necesitamos aprender a vivirla, convertir a Jesucristo, esa palabra que nada más tiene 5 letras, dice mucho más que esas letras juntas. Es que cuando hablamos del Señor, del señorío de Jesucristo, estamos entonces hablando de obediencia, queridos hermanos. Cuando nosotros le decimos a Jesús: tú eres mi Señor, yo le quiero preguntar en esta noche: ¿Jesús es el Señor de su vida? Sí. Se lo vuelvo a preguntar: ¿Jesús es el Señor de su vida? Sí. Entonces necesitamos hacer que en la verdad que vivimos, en la realidad que vivimos, Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Y la traducción de Señor, ¿sabe cuál es? Dueño, propietario. Estuve investigando acerca de la palabra en griego y la palabra hebrea, porque hay 2 palabras para definirlos. Y se remonta a la esclavitud, de hecho. Por eso cuando Pablo decía siervo del Señor Jesucristo, otras traducciones lo traducen literal, y él decía esclavo del Señor Jesucristo. Cuando uno dice que somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, entonces ¿dónde está nuestra voluntad en esto? Se pone debajo de la voluntad de Dios. Entonces nos volvemos personas que obedecen la voluntad del Señor. Y cuando le decimos a Jesús Señor y no hacemos lo que Él quiere, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esa es la parte lamentable. Sí, Jesús es mi Señor, pero no vivimos como que si Él fuera nuestro Señor. Vaya conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 46, por favor. Este es Jesucristo hablando. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? No vives, no viven, no vivimos como Él nos manda a vivir. Le voy a ser honesto. El cristianismo tiene unas partes que cumplirlas son difíciles. Hay cosas que no son fáciles. Y uno las ve y dice, pero es que esto no es fácil. Escuchó al doctor Arturo diciendo que su tío le pegó a su hermana. Yo no sé qué hubiera pasado si yo fuese. Tal vez yo le hubiera untado aceite, lo hubiera ungido con aceite, pero nada más que hirviendo. Una vez alguien me preguntó, si a usted le tocara morir por Cristo, ¿qué diría? Y entonces le contesté y le dije, yo diría que sí. Pero ¿sabe cuándo yo le contestaría esa pregunta realmente? El día que me toque vivirlo. Porque hay veces uno dice, no, yo doy la vida por nuestro Señor Jesucristo. También lo dijo Pedro.
Pedro miró los muertos resucitar. Pedro miró a ese ciego. Y ocurre en un momento que Jesús sana a un ciego. Y empiezan a interrogarlo. Si usted lee las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento no existe una sanidad de la ceguera. Y cuando Jesús hace esto, entonces se pone por encima de todos los antiguos, los patriarcas. Y empiezan a interrogar a este pobre ciego. Ahí estaba Pedro mirando. Él también, cuando estaban aquellos pececitos y aquellos panes que el muchacho compartió, él metió la mano y cuando sacó un trozo de pan, miró que se multiplicaban. Eso significa que cada vez que él metía la mano y sacaba un trozo, los trozos aparecían muchos más y más y más. Él estaba ahí. Él caminó sobre las aguas. Él miró a Jesucristo transfigurado. Él conoció a Moisés, conoció a Elías. Él escuchó la voz del cielo. Y el día que se le presentó el momento negó al maestro. Es que solo cuando estamos frente a las circunstancias es que realmente vamos a decir hasta dónde somos capaces de obedecerle. Pero en este momento lo importante es que usted y yo salgamos con la convicción de hacer a Jesucristo realmente nuestro Señor. Y tal vez usted dice, pero pastor, yo ya hice la oración de fe, entonces ¿cómo es esto? Ese es el primer paso nada más. Luego se van a presentar las circunstancias y muchas veces, amados hermanos, no va a ser fácil. No será sencillo. Hay cosas que no son sencillas de enfrentar. Cuando alguien está haciendo trucos y usted está tratando de hacer lo correcto, haciendo un negocio y pierde un negocio precisamente por esa razón. Y uno dice, mira cómo a aquel le va bien haciendo lo malo. Esa es una mentira del enemigo. Porque cuando nosotros obedecemos, cuando usted y yo obedecemos, ¿sabe cómo nos va a ir bien? Abundantemente. Amén. No nos va a ir mal, nos va a ir bien. Por eso la palabra dice, dígale al justo que le irá bien. Pero le está yendo bien a aquel malvado. Deje que el tiempo pase. Espere. Usted siga obedeciendo. Si usted dice yo estoy obedeciendo, usted continúe obedeciendo. Porque Dios es fiel a su palabra. Y lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Dios está más interesado en nuestra obediencia que en cualquier otra cosa en esta tierra. ¿Usted sabía eso? Hay algunos que dicen, ay, es que a Dios le interesa mi dinero. A Dios no le interesa el dinero de nadie. Dios no necesita ni un solo centavo de nadie. Queridos hermanos, no se confunda. Y por eso nos oponemos a que en el altar todo el tiempo se esté predicando de dinero. Se tiene que predicar toda la palabra del Señor, toda, sin excepción alguna. Pero Dios está más interesado en su obediencia que en cualquier otra cosa. Hay personas que no cantarán muy bello. Qué canción más bonita la que escuchábamos en el especial. Ay, es que a Dios le gusta que lo adoren y esas personas cantan como ángeles. Qué bueno por este tipo de dones y gloria a Dios y más personas se levanten. Pero eso no es lo primero para el Señor. Uno puede cantar como ángel, pero finalmente tener una vida de diablo. ¿Y usted cree que le va a agradar al Señor? Uno puede venir todos los días a la iglesia, y no estoy diciéndole ahora que no venga a la iglesia, al contrario, mire, cuando usted viene a la iglesia nos sentimos felices. No me ve sonreír cuando usted viene, yo me siento alegre. Venga a la iglesia. Pero más que venir a la iglesia, Jesús está interesado en que usted y yo le obedezcamos. Amén.
Ese es el primer lugar. Lo que Dios está buscando es que cuando Jesús es el Señor en la vida del ser humano, verdaderamente le obedecemos. Si nosotros le obedecemos, significa que nos va a ir bien. Se lo digo de nuevo. Si usted y yo obedecemos, significa que nos va a ir bien. Si obedecemos, nos va a ir bien. Si desobedecemos, nos va a ir mal. Esta es una ecuación sencilla. Un día vino un hombre a hablar conmigo. Estoy autorizado para contar esto. Y me dice: pastor, a mí me ha ido súper bien en la vida. He ganado muchos negocios. El problema ha sido que los he ganado suciamente. Y tengo mucho dinero ganado. Gano dinero, pero así como lo gano, de la misma manera lo pierdo. Y le pregunto: ¿por qué? Porque tengo que darle a uno, tengo que darle a otro, y después, cuando llega el final del mes, me doy cuenta que realmente haciendo las cosas mal nunca me va a ir bien. Estoy endeudado, pero cualquiera me ve y dice: le va bien, mira, hace estos trabajos, gana estas licitaciones, pero todo pagando por debajo de la mesa. Al fin y al cabo, me ha ido mal. Es que si uno desobedece, el tiempo dará la respuesta. Si usted y yo desobedecemos, queridos hermanos, escuche esta verdad bíblica y grábese en la cabeza: nos va a ir mal. No nos va a ir bien. Pero si usted obedece al inicio, quizás dirá: pero si estoy obedeciendo y no me está yendo bien, espere. Quiero ponerle una ilustración. Cuando recuerdo en 5º año de secundaria, yo estaba entrenando todos los días, estaba corriendo como 7-8 kilómetros diarios en ese tiempo. Y cuando íbamos a hacer una prueba de resistencia de 600 metros planos, entonces alguien que está corriendo 7 kilómetros, correr 600 metros, realmente no era nada. Entonces íbamos a correr en grupo, y suena el silbato. Eran 6 vueltas que íbamos a dar a un lugar. Suena el silbato y todos mis compañeros corrieron por delante de mí. Y yo empecé a correr a un ritmo mucho más lento que ellos. Llegó un momento que ellos dieron la vuelta y me alcanzaron. Me llevaban una vuelta de distancia. Pero cuando ellos me alcanzan, yo escucho su respiración. ¿Y sabe cómo iba yo? Ya no pudieron seguir delante de mí. Yo empecé a despegarme de ellos. Cuando ellos estaban dando su 5ª vuelta, yo había terminado la 6ª vuelta. Es que sabe, queridos hermanos, no es como uno empieza esta carrera. Lo sorprendente no es al inicio. ¿Sabe cuándo es lo sorprendente? Cuando ya usted avanzó en la carrera. Ahí uno empieza a ver los cambios. Al inicio tenían que escuchar. Usted sabe, uno como chavalo quiere quedar bien delante de las muchachas, ¿no? Tenían que escuchar a las muchachas decir: mira, le dio la vuelta, mira dónde va el último. ¿Y sabe lo que estaba diciendo en la cabeza? Espera que ya verás. Espere, siga obedeciendo. Espere un momento más. No se canse de hacer bien, porque en el tiempo del Señor va a cosechar si no desmaya. ¿Y cómo va a cosechar? Le voy a profetizar ahora. Usted va a cosechar abundantemente conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Y vamos a darle el mejor aplauso al Señor. Cuando Jesús dio esta palabra, estaba hablando y les dijo: el que escucha mis palabras y las obedece es como aquel que pone su casa sobre la roca.
ni más ni menos. Construí una casa en Managua y cuando íbamos a construir, se le había olvidado al constructor, cometió un pequeño error nada más, de decirme que había que hacer algo que se llama suelo cemento. Y solo para arrancar me pidió 200 bolsas de cemento. ¿Qué le parece? Y lo que hacen es que mezclan la tierra con el cemento y después abren una enorme zanja y echan esa especie de mezcla, es una mezcla de hecho, y se vuelve como una roca sólida. Después llegó un camión gigantesco de cemento y chorreó para que toda la fundación fuera una sola piedra. Y así quedó. Y sobre ese fundamento se edificó la casa. Era el mismo ejemplo que Jesús estaba diciendo. Le compararé como a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y más adelante, uno de los títulos que vamos a ver es: Jesús es la roca eterna. Edificó su casa sobre la roca, pero desobedecer a aquel que escucha mis palabras y no las obedece, le compararé como un hombre que edificó su casa sobre la arena. Mire qué interesante, en ambos casos vienen las tormentas, pero la casa que está edificada sobre la arena sucumbe y es destruida. Pero usted que está edificando su casa sobre la roca, usted que el día de hoy está diciendo: yo voy a empezar a obedecer y edificar mi casa sobre la obediencia a Jesucristo. Aunque vengan las tormentas, podrán caer todas las casas de esta ciudad, podrán caer todas las familias, pero aquellos que están firmes en la obediencia al Señor, su casa no va a caer, porque ha sembrado en Jesucristo su casa. Amén. La roca firme. Y con esto quiero concluir. Es que obedecer es igual a vencer. Si usted obedece, si yo obedezco, el fin va a ser vencer. Si usted quiere vencer en la vida, en todo lo que usted haga, si quiere vencer en los negocios, quiere vencer en la familia, quiere vencer en el matrimonio, quiere vencer en cada una de las cosas que usted emprenda, si usted es obediente, usted va a poder vencer. Lo que existe en su corazón, el anhelo de su corazón, por muy pequeño que éste sea, el Señor se lo va a conceder si usted obedece. Salmos 37, verso 4, nos dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire cómo Dios anhela darnos eso que estamos buscando, que el corazón está ahí y tal vez nadie lo puede ver y nadie lo sabe. Recuerdo un día, era novio todavía de mi esposa, éramos novios, y un día llegamos a casa y alguien le dijo, su mamá le dijo: mira, aquí te dejaron. Y sacaron un cinturón, la mamá tenía un cinturón en la mano. ¿Se acuerda de eso, mi amor? Y cuando ella mira, yo estoy mirando su rostro, la sorpresa. Y le digo: ¿qué te pasa? Es que hoy en la mañana dije solo dentro de mí: desearía tener un cinturón para esta camisa. Y era exactamente el cinturón que había deseado en la mañana. Los deseos de tu corazón. Una familia que sirva al Señor. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Obedéceme y te voy a conceder también ese deseo. Pero no lo veo en este momento, pastor. Recuerden, no es como iniciamos. Deje que la vida avance, porque obedecer es igual a vencer, para gloria de su nombre. Amén. Es igual a vencer. Usted que nos está visitando, tal vez está diciendo para usted: ¿y entonces qué hago? El primer paso, ¿sabe cuál es? Abrirle la puerta del corazón a Jesús. Ese es el primer paso. Esta iglesia no salva a nadie. Si una iglesia o una religión le dice a usted
que son los únicos y que ellos son los que otorgan la salvación, esa religión, esa iglesia está mintiendo. Está mintiendo. Un día alguien vino y me dijo: pastor, mire lo que encontré en Facebook, una página de una iglesia, ni siquiera voy a dar el nombre, y decía: se venden certificados de salvación válidos por 1 año. $1,000, eso era lo que costaba el certificado, ¿verdad? $2,000, $2,000, válido en el cielo, no solo en la tierra, era válido en el cielo. Yo me eché a reír. ¿Qué locura es esa? No existen los certificados terrenales que le dan entrada a los cielos. Yo tengo mi certificado de bautismo, diría alguien. Yo tengo mi certificado de nuevos creyentes o de escuela de obreros. Esos son, qué bueno que usted los tiene y siga estudiando, le felicito. Pero el único certificado para dar salvación en el universo se llama Jesucristo. No existe otro mediador entre Dios y los hombres. Rey de reyes, Señor de señores, el Maestro. Amén. El Maestro. Si usted quiere tener el certificado, está escrito no con tinta, está escrito con sangre. Ciertamente Él llevó nuestros pecados, fue molido por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es Él. No sirve de nada que nosotros nos reunamos en este lugar si no lo reconocemos a Él. Es Él. Y si usted quiere ese certificado escrito con sangre, no es como un papel en esta tierra. Es un documento que se escribe en el reino de los cielos, en el libro de la vida. En ese lugar sí es valedero. Tal vez en esta tierra no, pero en ese lugar sí vale. Su nombre escrito en el libro de la vida. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Y va a repetir esta oración conmigo, todos juntos, sin excepción alguna. Señor Jesús, yo te pido perdón. Yo te he fallado y yo vengo a ti. Lávame en tu sangre y límpiame de toda maldad. Quiero que tú seas el dueño de mi vida, el propietario. No quiero pertenecer a nadie más. Te pertenezco solamente a ti. Gracias por recibirme, Jesús. Dígalo una vez más: gracias por recibirme, Jesús. Y gracias por ese amor que has mostrado para mi vida. En tu nombre, Jesús, lo pido. Amén. Amén. Póngase de pie si es tan amable.